Las consecuencias de ignorar los consejos de Ejiogbe. De regreso a casa, después de ir al mercado, su madre lo dejó atrás. Ejiogbe se encontró con una ardilla al borde del camino. Le aconsejó a la ardilla que hiciera un sacrificio a Esú con un macho cabrío para que las palabras pronunciadas por su boca no la llevaran a su destrucción. La ardilla respondió que si el joven quería carne para comer, no la obtendría de ella. La ardilla se llama Tan en Bini y Kere en Yoruba. Muy cerca, también vio a la boa, Ka en Yoruba y Aru en Bini. Le dijo a la boa que la muerte rondaba y que le llegaría a través de un vecino hablador. Para evitar la calamidad, aconsejó a la serpiente que ofreciera su cabeza en un lugar secreto junto con un caracol. Advirtió que nadie debería decir «Hace, amén», después de sus oraciones al ofrecer su cabeza. Finalmente, se encontró con el bosque denso, Eti en Bini y Sho en Yoruba, y le aconsejó que ofreciera un sacrificio a Esú para evitar problemas imprevistos. También se encontró con la palma y le aconsejó que ofreciera un macho cabrío a Esú, para que los problemas de otros no le rompieran el cuello. La palma hizo el sacrificio sin demora, pero Illo no lo hizo. Después de esto, Ejiogbe regresó a casa. El viaje de ida y vuelta a Ha-Ajik-Bomekun suele durar unos 3 meses. Tan pronto como llegó a casa, recibió la noticia de que la mujer con la que se había encontrado en el camino hacia el mercado estaba de parto. Corrió rápidamente a su casa y ella dio a luz con la ayuda de un encantamiento. Este es uno de los encantamientos sagrados con los que los sacerdotes de Ifá asisten a las mujeres en el parto hasta el día de hoy. Ella tuvo un varón. Tan pronto como la mujer pudo descansar en la cama, su esposo tomó su boomerang, Ekpede en Bini y Ejión en Yoruba, y se adentró en el bosque, en la tierra de la boa, así como en busca de carne para alimentar a su esposa. Cuando la boa, Ka, escuchó que la mujer que había estado embarazada durante 3 años había tenido un hijo, entendió que su esposo pronto vendría en su busca, tal como había sido pronosticado por la guía de Ejiogbe. Sorprendida, corrió hacia la casa de Yo, la parte más densa del bosque, para ofrecer su cabeza en privado. Yo le dio permiso para hacerlo en su morada. Tan pronto como Ka se sentó a rezar por su cabeza, Kera entró en la casa de Yo. Mientras Ka decía sus oraciones, Kera repetía «Hace, amén». Ka, molesta, respondió con enojo a Kere, diciendo que no necesitaba el hace de nadie para sus oraciones. Luego se adentró más en la casa de Illo. Al mismo tiempo, Kere cambió su tonada y comenzó a cantar. Ka, Hoko, Kapekpe, Rekpe. En ese momento, el hombre con el boomerang, que estaba buscando a Ka, escuchó a la ardilla gritar y comenzó a rastrear su posición. Mientras la ardilla seguía gritando histéricamente, Ka le disparó y acabó con su vida. El hombre entonces cortó una vara ahorquillada para abrir camino a través del denso bosque. Yo. Mientras cortaba y limpiaba Yo, vio a la boa en el suelo y también acabó con su vida. Al mismo tiempo, vio al lado de Ka a la ardilla sin vida y al caracol con el cual la boa iba a ofrecer su cabeza. Recogió todo y partió hacia su casa. La espesa maleza que el cazador cortó con una vara ahorquillada se encontraba en el cuerpo de una alta palma, la cual se alegró y respiró nueva vida. Tan pronto fueron cortados los arbustos, que impedían que el aire fresco llegara a su cuerpo. Esto se debe a que la palma fue la única que hizo el sacrificio en el momento adecuado. Hasta este día, es la boa la que quita la vida a la ardilla. Es también la ardilla quien le dice a la gente dónde se esconde la boa, e invariablemente atrae la muerte sobre esta. Esto también explica por qué la aparición de Ejiogbe, para un hombre alto de tez oscura en Egbodún, significa prosperidad asegurada para la persona, debido a la alta talla de la palma, que sola hizo el sacrificio. Por otro lado, si le sale a un hombre pequeño, de tez clara, éste no triunfará en la vida, a no ser que haga sacrificio. Esto simboliza el hecho de que el pequeño pero oscuro Ayo, la ardilla y la boa de colores claros no hicieron los sacrificios prescritos.